Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una plática de cuarentena. Como siempre, ya saben, estamos tratando de aprender cosas que nos ayuden a entender cómo funciona el riesgo y cómo funciona la forma en la cual podemos manejarlo, cubrirlo y bueno, todo lo relacionado con con esos temas. Y hoy voy a platicar con un colaborador, José Luis, el contador José Luis Cobos, trabaja conmigo en el despacho en Seguros BIC. Él se encarga actualmente de la parte de operaciones, pero José Luis, Pepe, como lo conocemos en el despacho, tiene ya una larga trayectoria de estar haciendo cosas con nosotros. Y sobre todo, perdón, una larga trayectoria en el mercado laboral, ha trabajado en el sector público, ha trabajado en esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy en particular quería tratarles el tema de los metales preciosos como una inversión, como un activo refugio para proteger nuestro patrimonio. ¿De qué? ¿No? Bueno, yo creo que para nuestros abuelos, el oro todavía era comprendido como un refugio natural de valor. Hoy por hoy, bueno, ya es poca la gente que así lo ve, o sea, no, sobre todo en este lado del mundo, es relativamente poca la gente que así lo percibe. Los mexicanos somos mucho más dados a ver el refugio de valor en los bienes raíces. Sin embargo, les cuento, yo hace unos años tuve la oportunidad de hacer un viaje al Golfo Pérsico y me encontré, bueno, muchas anécdotas chistosas, pero una de ellas era que hay cajeros automáticos donde uno llega con su tarjeta, le dice quiero comprar X cantidad de dinero del lugar y te entrega unas laminitas súper delgaditas de oro. O sea, para ellos el oro es el refugio de valor. Y entonces, bueno, pues el tema me parece muy interesante. Para aquellos que se metan un poco a la literatura financiera, se habla mucho del oro como refugio de valor. Y pues para eso quise platicar hoy con Pepe Cobos. Pepe, mucho gusto. Nuevamente, pues gracias por este espacio para Pláticas de Cuarentena. Y bueno, antes que nada, preséntate, cuéntanos de ti, de lo que has hecho y entramos en materia. Bueno, gracias Edgar, muy amable. Bueno, lo primero es que soy contador público de la Escuela Bancaria y Comercial. Y bueno, como bien dijo Edgar, he trabajado para el sector público, para el sector privado. En fin, una de las facetas que me ocupó durante los últimos 12 años fue precisamente el tema de el oro y la joyería. Y bueno, ahí me encontré cosas muy interesantes, cosas que ya conocía algunas, otras que no conocía bien. Y bueno, resultó un sector sorpresivo. Es sumamente interesante. Y bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Eh, bueno, como bien dijo Edgar, lo primero es que esto de los metales preciosos, el oro, la plata, el platino, y en los últimos años el paladio, un poco más adelante voy a explicar por qué en los últimos años el paladio han tomado mucha fuerza, son vistos como refugios naturales de inversión, básicamente a que tienen algunas características especiales que los hacen ser como una base segura en determinadas circunstancias económicas. De hecho, estamos en este momento en medio de una pandemia, una contingencia sanitaria y de una crisis económica a nivel mundial que hace que los metales preciosos tengan esta característica de ser un refugio de inversión. Ha habido una cierta corrida de dinero, de flujos que han ido a dar a oro y a otros metales preciosos. Entonces, bueno, voy a ir pasando unas láminas para ir explicando ciertas características que tienen los metales que nos van a hacer entender por qué
son vistos como un refugio. Oye, Sí. yo, seguramente, bueno, probablemente lo toques. Yo sé, bueno, yo sé porque lo he leído, no, nunca lo vi, ¿no? Que los billetes, el dinero que circula, en un tiempo estaba garantizado por una reserva de metal, ¿no? De oro, básicamente. Entiendo que por muchos años, muchos países, México en un periodo cortito, porque entiendo que el patrón oro en México vivió un plazo un tiempo pequeño. Muy corto. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, tuvieron patrón, lo que le llamaban el patrón oro por muchísimos años. Y vamos, el banco, los billetes, y corrígeme si me equivoco, esa frase que le conocemos al billete de que el Banco de México debe y pagará a la hora al portador, se refiere a que ese billete tenía el objeto de poder entregarse para poder ser intercambiado por una cierta cantidad de metal precioso que te podías llevar, ¿no? Si por algún motivo no querías tener el billete, podías hacer esto, de sacar el dinero, bueno, no, perdón, no el dinero, Oro, el metal, ¿no? el metal. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de esas historias? Bueno, la anécdota es, bueno, no es anécdota, es una realidad. Y es una realidad que los bancos centrales y los bancos comerciales como Banamex, como HSBC, como todos estos bancos, mantienen reservas de oro. Todos ellos. Es verdad que digamos, el circulante de dinero tenía el respaldo en oro, pero esto cambió con la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Existía un patrón oro para que estaba ligado al valor del dólar, y la cantidad de dinero circulante en el mundo estaba teóricamente respaldada en el valor de reservas de oro en los bancos centrales. Hoy esto no ocurre porque el dinero, como esto de debe y pagará a la orden de, algo así como cuando extiendes un cheque o un título de crédito, se volvió dinero fiduciario. Habría que entrar en una charla de teoría monetaria acerca de si esto es válido o no, pero bueno, no es... Sí, no, por favor, no lo No es el propósito de esta conversación. Y bueno, ¿qué tenían o qué tienen en particular? Porque bueno, los metales ahí siguen, ¿no? Y que Claro. supongo que lo vas a tratar ahorita. ¿Qué tienen estos metales que los distingue y que les dio en su momento, insisto, especialmente al oro, ese valor como para que fuera la moneda de referencia, ¿no? Porque bueno, sin entrar en muchos detalles, o sea, lo que la simple intuición nos dice es que sí tiene características muy particulares, puesto que puesto que el billete lo decía, el Banco de México debe y pagará, ¿no? Claro, en primer lugar, los metales preciosos tienen la característica física, y aquí sí es física, de que son resistentes, ¿no? O sea, tú forjas una moneda o acuñas una moneda, y esta moneda puede existir miles y miles de años, ¿no? O sea, no le pasa realmente gran cosa. En cambio, un billete suele desgastarse en unos cuantos años. No tiene una durabilidad como lo tienen los metales. Por lo tanto, en el mundo antiguo, era lógico que las civilizaciones trataran de acudir, una vez que tuvieron la facilidad de forjar metal y que se descubrió el oro, que trataran de acuñar moneda para intercambiar otros bienes que son más efímeros, ¿no? Bienes de consumo, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, con los orfebres de la civilización fenicia, pues surgió el dinero. O sea, esa es quizá una de las primeras características.
Luego lo otro es que como es pesado, ¿no? Si tú colocas en tus manos unas cuantas monedas de oro, te vas a dar cuenta de que pesan. Tienen la característica de que te hacen suponer que traes algo en la mano, verdaderamente traes algo en la mano que es digno de considerarse. Por lo tanto, esta capacidad de durabilidad física, el peso que tienen y la facilidad de cargar una buena cantidad contigo, eh, hace que tengan un valor económico alto. O sea, en realidad tú puedes intercambiar una enorme cantidad de bienes con unas cuantas unidades de oro, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el oro como visto como una divisa es capaz de comprar muchos bienes, ¿sí? Digamos, obviamente pues, se trata de que acumulan más valor, ¿no? Como dice aquí la lámina, si se le compara con otros bienes que son fungibles. Esa es básicamente la idea. Lo otro es que, eh, pues, son en sí mismos un commodity. O sea, no hay que añadirles nada, o casi nada, convertirlos prácticamente en nada para que tengan valor. O sea, si tú te encuentras un nugget, una piedrita, una pepita de oro, tiene valor, independientemente de cómo está hecho, ¿no? O sea, o qué forma tenga. Tú sabes que tiene valor. Por lo tanto, esta característica hace que aquí en México, o en China, o en India, o en Brasil, o en Estados Unidos, en Europa, tenga un valor que se le atribuye, sobre todo en los últimos, yo diría en los últimos 150 años, quizá un poco más, que tenga precios internacionales, valores internacionales. Otra característica que tiene es que son muy fáciles de comerciar. O sea, siempre hay alguien que tiene apetito por comprarlos y siempre hay alguien que tiene esta propensión de deshacerse de él para comprar otras cosas, ¿no? O sea, sirve muy bien como intercambio, es muy simple de utilizar para comerciar. Ok. Obviamente, si tú quieres hacer dinero, tienes metal, lo puedes convertir rápidamente en dinero líquido, ¿no? En billetes, monedas, de curso legal en cualquier país. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, te voy a preguntar, bueno, ya señalamos algunas de las características que nos llaman la atención. Yo te voy a hacer una pregunta, o si tú quieres continuar con tu siguiente lámina, lo que consideres. ¿De qué es de lo que nos cubren? Oh, bueno, porque hablamos que los metales preciosos nos protegen y nos protegen y las protegen y antes el dinero y bla, 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 pero no, ahora sí que no hemos dicho, bueno, ¿y cuál es el riesgo, no? ¿De qué me protejo cuando, cuando pongo una parte de mi patrimonio en metales preciosos? Digo, creo que a las personas que nos estén viendo, que ven esto en el futuro, rápidamente se lo van a imaginar porque estamos comparando a los metales preciosos con los bienes raíces. Ya lo había yo comentado en algún momento, pero bueno, si puedes entrar un poco más en eso. ¿De Sí, qué los estamos protegiendo? sí, bueno, lo primero es que hay que decir que en general los metales preciosos suelen tener algo que se conoce como un valor de resistencia, comparado con otros bienes comerciables como coches, como casas o como otros bienes, incluso bienes de lujo, ¿no? Porque ya vimos que las casas pueden bajar de precio, ¿no? Se ve poco, pero puede ocurrir. Los coches se devalúan muy rápido y otros bienes pues también pierden valor rápidamente. Esto no ocurre con los metales preciosos, incluso con la joyería tampoco. También tiene un cierto valor de resistencia. Y nos cubre o suele cubrir algún riesgo de cuando los mercados financieros, por ejemplo, tienen
tienen un rally a la baja, una volatilidad a la baja, pérdidas, digamos, ¿no? La idea es que te sales de una inversión financiera, digamos, en acciones, pensemos acciones de empresas, y esa inversión que tenías en acciones de empresas la colocas en metales preciosos, con la idea de que su valor no vaya hacia abajo, sino que vaya hacia arriba o por lo menos se mantenga. Y eso pues nos lleva a ver cómo se ha comportado esto, digamos, en los 20 años previos a esta plática. A ver, ahora sí que a ver qué vemos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en el 1 de julio del año 2000, o sea, hace exactamente 20 años, la onza Troy de oro costaba $283.40. Si lo ves como una inversión a un plazo de 10 años, digamos un largo plazo, al llegar el año 2010, misma fecha, año 2010, esa onza Troy costaba $1,220. Es decir, tuvo un múltiplo de 4.3 veces y una tasa anual de rendimiento de 15.7. Lo cual, bueno, yo diría que es bastante apetitoso, ¿no? Sí, necesitaríamos aquí a Rui Castillo para que A Rui Castillo para que nos dijera, no, nos bueno. hablara de tasas y de comparaciones, que se las tiene todas en la mente, pero bueno, creo que en ese periodo, pues salvo probablemente acciones de países emergentes como China, Brasil, Rusia, y lo que le leen en su momento, precisamente en esa década, quiero decir, en una muy importante casa de bolsa en Nueva York, los bautizó como los BRICS. Pues no creo que haya habido nada más que haya dado mayor rendimiento que el oro en esa década, ¿no? Claro. Probablemente. En todo caso, es un rendimiento, diría yo, bastante respetable. Si compraste, qué sé yo, tenías unos $50,000, pues los llevaste a más de $200,000, simplemente por tenerlos. O sea, por haber puesto el dinero ahí, sin estar con esta cosa de que entro y salgo, compro y vendo, ¿no? O sea, eso, el compro y vendo, podría haber generado incluso rendimientos por arriba de ese 15.7, ¿no? O no, normalmente esas cosas suenan. El especulador activo es un éxito en las películas. En la práctica, la gran mayoría de los casos es un fracaso. Es un fracaso espectacular. Habría que saber con muchísimo detalle y además tener mucha suerte como para que esa sea tu actividad y ganes, ¿no? Y ganes consistentemente. Algo semejante a lo que ocurre con el mercado de divisas. Y luego de esa fecha, del 1 de julio de 2010 al 1 de julio del 2020, o sea, la semana pasada, pasó otra cosa. Porque en realidad el rendimiento no fue tan alto. Pasó de 1,220 a $1,747. Es decir, 3.84 de rendimiento, no 15, ¿no? Y el múltiplo fue apenas de 1.46. ¿Por qué? Porque por ahí del año 2011, llegó a un valor muy, muy alto. De hecho, hubo días que llegó a romper la barrera de los $2,000, la onza Troy, y luego se fue hacia abajo, y mira cómo se fue hacia abajo durante bastante tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, desde el año 2008, 2009, si aquí ubicamos, donde estoy colocando el mouse, la crisis financiera,
de 2008-2009, fíjate cómo se fue hacia arriba el valor del metal, en una pendiente altísima. Sí, Entonces, muy empinada. de poquito menos de 700 hasta casi los 2000. O sea, si calculáramos el múltiplo de entrar aquí y de salir acá, pues es muy elevado. Lo que demuestra este tramo es que cuando hay una crisis financiera, mucha gente, muchos inversionistas se vuelcan al oro, a invertir en oro como un refugio. Fíjate cómo Lo que demuestra es que el oro actúa como un seguro. actúa como un seguro. Es un seguro sobre el valor del patrimonio cuando todo lo demás Cuando se todo lo está demás, licuando, se está desintegrando. exacto, cuando todo lo demás se puede estar derrumbando, esto, decía yo, tiene un cierto valor de resistencia. Y este valor de resistencia tiene que ver con estas capacidades que tiene el oro, de que lo puedes hacer líquido rápidamente y también lo puedes almacenar, ¿no? Puedes acumular una buena cantidad de inversión en espacios muy pequeños. Por lo tanto, es como muy antojable. Una vez que pasan los periodos graves de bajo crecimiento y de rendimientos no muy buenos quizá en los mercados, no estoy diciendo que sean contracíclicos, para nada, pero digamos una vez que los mercados tienden a normalizarse, bueno, pues los inversionistas suelen deshacerse de metal para ir a otras inversiones y entonces empieza a bajar, ¿no? Hasta que viene otro periodo en donde de aquí, por ejemplo, del 2019 hacia acá, vemos otra pendiente muy elevada, muy, muy alta, que obedece a que la economía de Estados Unidos se preveía que iba a tener una contracción o venía disminuyendo su actividad, por lo tanto, pues los mercados financieros suelen reaccionar a veces de manera desfavorable cuando las noticias sobre la marcha del PIB no son muy buenas. Y cuando eso ocurre, pues otra vez los inversionistas suelen refugiarse en oro o en metales preciosos para dar un cierto piso al valor de su inversión. Asegurarse, ¿no? De que no va a seguir disminuyendo. Es básicamente el asunto. ¿Sí? Eso nos dice de qué nos cubrimos y bueno, pues esa gráfica creo que es bastante Yo creo que es muy representativa. El reveladora. oro representa un seguro para el patrimonio. Digo, no la tenemos, a lo mejor sería interesante buscarla, ¿no? Nuevamente voy a la comparación con lo que típicamente nos gusta a los mexicanos, que son los bienes raíces. Uh-huh. Bueno, pues estoy viendo el ejemplo de lo que se ha incrementado el valor del oro en dólares en los tiempos de la pandemia. Y por el otro lado, yo invitaría a alguien que tuviera un bien inmueble relativamente valioso, digamos, a lo mejor no los más extraordinarios, no los lugares más, las calles más valiosas de cada ciudad, ¿no? Pero claro, un bien normal malitos. a que salga en este momento al mercado para tratar de convertirlo en dinero líquido para poder hacer Castigadísimo. su gasto diario y bueno, Claro, no lo claro. sé, no quiero aventurar, pero estoy seguro que va a obtener mucho menos. Si tiene que vender a lo que le den, va a obtener un precio mucho menor del que se está imaginando o del que se imaginaba en febrero, antes de que empezara la crisis de la pandemia, Desde que luego. valía su casa, su edificio, su terreno, lo que sea, ¿no? Desde luego, desde luego. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, si quieres vemos la siguiente gráfica, Sí, por favor. la plata. Y la plata ha tenido un comportamiento diferente. Fíjate cómo de 2000 hacia el año 2011, más o menos, mediados de 2011, tuvo un punto muy alto y luego ha venido para abajo, para abajo, para abajo, pero en los últimos años, básicamente en estos
últimos 5 años, de 2016 para acá, tiene una constante, es más o menos constante, altas y bajas pequeñitas dentro de rangos realmente pequeños. Por lo tanto, también invertir en plata puede ser, es una opción porque tiene, insisto, un cierto valor de resistencia que hace que también puedas convertir el dinero o el valor en líquido, aunque no necesariamente tengas altos rendimientos, ¿no? Sí se ve hacia el final de la gráfica como en los últimos meses, en tiempos ya de la pandemia, de tener un valor muy bajo, cercano a $10 por onza Troy, se ha ido a cerca de 17, ¿no? O sea, que es un brinco muy importante en un periodo muy pequeño. Si esto lo vemos en un periodo más largo, bueno, pues no es igualmente comparable, pero en los periodos muy cortos, que es básicamente lo que tú estabas diciendo hace un momento, vaya que ha tenido un brinco importante de aquí, de donde estoy poniendo el mouse, acá, hacia los últimos días, ¿no? El brinco fue importante. Y lo mismo, Sin duda. tiene valores de resistencia y siempre hay apetito para comprar y vender plata. Hay mercados en donde se puede entrar y vender o entrar y comprar, ¿no? O sea, siempre hay apetito. La siguiente gráfica corresponde a un metal que se llama paladio, que es un metal sorprendente. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya viste qué diferente es la gráfica? Sí, de hecho, ya no entiendo nada. Todo al final me parece como muy extraño. Ok. Bueno, resulta que hace 20 años era realmente bajo, estaba por debajo de $500 la onza Troy. Luego subió y tuvo como un pico interesante porque empezó a utilizar en joyería, se puso de moda una cosa que se llama el oro blanco, muy, muy de moda, y luego perdió preeminencia porque dejó de estar de moda. Y entonces fue hacia abajo, y por muchos años estuvo en valores muy bajos, por muchos, muchos años. Ahora, bueno, bajos es un decir, digo, $500, una onza Troy de un metal, sigue siendo un valor importante, y sigue en una banda o en un rango en que hay una conservación de valor, ¿sí me explico? O sea, que lo hayas tomado por aquí en 2006 y luego te haya salido en 2011, bueno, pues significa un rendimiento interesante. Lo mismo, sigue actuando como un seguro. Pero de 2011 hacia acá, mira cómo ha subido, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Mira esta pendiente. No, bueno, en algún momento incluso es una línea recta hacia arriba. Es impresionante, ¿no? De aquí a acá es impresionante. La explicación de esto es que nuestros aparatitos, los fabulosos teléfonos celulares, estos con los que diariamente nos Que comunicamos, en la bolsa de todo el mundo hay uno, si no dos. en la bolsa de cada uno hay uno o dos. Las tabletas de circuito impreso están hechas con paladio. O sea, los circuitos si tú abrieras el teléfono y ves el circuito del aparato, está hecho con pequeñas ramificaciones muy chiquitas de paladio. Obviamente la demanda de teléfonos celulares, al elevarse tanto, ha hecho que la demanda del paladio crezca enormemente. Luego ha tenido una baja y luego otra vez hacia arriba, altas y bajas, y yo creo que se va a comportar así más o menos, con ciertas altas y bajas durante un periodo más o menos prolongado, pero con una tendencia al crecimiento. Porque la demanda está en una industria, o la mayor parte de la demanda está en una industria en donde se expande
enormemente. Por lo tanto, es buena idea invertir en paladio porque está colgado, el valor de este metal está colgado a su vez de la demanda de aparatos celulares, ¿no? Que es, obviamente va a seguir creciendo. Sí, bueno, no nos podemos imaginar algo que tenga más crecimiento. Es un aparato del que en las próximas generaciones prácticamente todo ser humano tendrá un aparatejo de estos en su mano, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, a ver, fíjate, los rendimientos los rendimientos entre 2019 y 2020, 20%, ¿no? Entraste un día, compraste metal y dentro de un año tienes 20% de rendimiento sin mover prácticamente más que un teclazo en la computadora. O sea, independientemente porque no, hemos reiterado mucho eso, estas cosas no es que quieras adivinarle, porque pues tendrías que ser brujo, y si fueras brujo seguramente podrías hacer otras cosas. Pero vamos, yo creo que lo interesante es 20 años de mucha inestabilidad, y en todos estos casos, en la gran mayoría de los hacia arriba metales que vamos a ver, entrando en prácticamente cualquier año, has mantenido el valor de tu dinero. Correcto. Y a lo mejor lo que es más importante, en situaciones de emergencia, de crisis económica, de dificultades generalizadas, cumplen con esa función. Bueno, se ve en estas gráficas, ¿no? Cumplen con la función de compensarte por las pérdidas que haya podido haber en otros lados. Correcto. O de ser dinero que conserva su valor cuando tú lo necesitas para lo más urgente, ¿no? Para la vida diaria. Claro. Incluso esto, bueno, el clásico ejemplo de la familia que tiene unas cuantas joyas, ¿no? Y se ve en dificultades económicas y va a una casa de empeño y a que le presten dinero para poder solventar la coyuntura, demuestra hasta qué punto en el tiempo tiene una utilidad importante invertir en oro o invertir en otros metales, ¿no? Porque puedes empeñarlos y luego eventualmente recuperarlos, ¿no? No son baratos esos créditos, no, vaya que no lo son, pero eventualmente te pueden sacar una coyuntura. Actúan como un seguro, una especie de seguro. ¿No? Actúan como una especie de seguro. Oye, y bueno, ¿qué puede hacer la gente? Bueno, todavía tienes el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Correcto. Ay, perdón. Un segundo. ¿Qué nos ibas a mostrar de...? Ok. ¿Nos vas a comentar algo con esto o seguimos adelante? Bueno, mira, en los últimos 20 años la bolsa, primero, en el primer tramo de los 10 años, de 2000 a 2010, creció de manera muy importante, con un rendimiento bastante bueno, yo diría incluso cercano al del oro, para el mismo periodo de referencia. Y luego, sí, un rendimiento muy importante, estamos hablando de 4 fracción veces, ¿no? Claro. Y básicamente tiene que ver con lo que mencionabas tú al principio, que se le veía como un país emergente, una economía emergente, sobre todo a partir del año 2005, por ahí, ¿no? Empieza a tener un boom importante, que seguramente está ligado a la inversión extranjera, en fin, algunas coyunturas por la crisis de 2008-2009, pero luego retomó. Y sin embargo, en la siguiente década, el rendimiento no parece tan apetitoso, ¿no? Un rendimiento... Pues de hecho, no es que no parezca, es que no hay rendimiento. Es que no hay rendimiento real. La Bolsa Mexicana de Valores no genera Entonces, no genera rendimiento, ¿no?
Entonces yo te preguntaría si te hubieras metido a la Bolsa Mexicana de Valores, a un índice, el 26 de junio, y te sales el 26 de junio, ¿qué habría sido mejor? ¿Invertir en algún metal o invertir en algún índice? Bueno, Claro. Sí, este bueno, estos índice. casos puntuales, sobre todo a todo lo pasado. Si hoy yo te preguntara qué harías y qué harías para la siguiente década, bueno, pues seguro lo que digamos no le vamos a atinar, ¿no? No, no, puedes contar con ello. Predecir el futuro es la cosa más difícil que hay. Lo importante es, o sea, dado que los seres humanos no tenemos esa capacidad, lo que sí tenemos es la capacidad de imaginar escenarios. Y pues este tema de, bueno, imaginar escenarios e imaginar acciones para protegernos sobre esos escenarios. Ese es donde está nuestra genialidad como especie, ¿no? Bueno, atinarle no le voy a atinar nunca para nada, pero lo que sí puedo hacer razonablemente es suponer que en algún momento me conviene entrar en los metales, ¿no? Si comienzo a ver que ciertas señales que no me gustan, comienzo a sentir cierto riesgo, depende de qué tan tolerante sea al riesgo, ¿no? O qué tan adverso, pero si mi aversión al riesgo es más o menos limitada, rápido me cambio a metales. Si no, a lo Oye, mejor bueno, puedo y ahora aguantar la algunas siguiente es, acciones. ¿perdón? A lo mejor puedo aguantar algunas acciones que piense yo que puedan tener un rendimiento todavía adecuado, pero si no eres no tienes mucho apetito al riesgo, es buena idea cambiarte a metales y ver qué pasa en los siguientes 2 o 3 Ahora la años. pregunta es, ¿cómo, no? ¿Cómo compras metales, no? Bueno, ¿Qué haces? Platícanos un poco ok, de acuerdo, ya vi este video, ya seguramente leí 200 artículos en internet, ya vi otros 20 videos en YouTube y ya concluí que es sensato que un 5 o 10% de mi patrimonio esté en metales preciosos. Una maravillosa conclusión. ¿Y ahora qué correcto. hago? Yo confieso que en este momento, si así me lo preguntas, no tengo muy claro qué se supone. Ya lo Claro, decidí. Bueno, ¿y ahora qué hago? claro. Bueno, así como en la bolsa, por ejemplo, en la bolsa de valores, tú acudes a una casa de corretaje, aquí en México se conocen como casas de bolsa. Pues en los mercados de metales existen mercados organizados en donde, bueno, te pones en contacto con algunas empresas que se dedican al asunto, que suelen conocerse como bóvedas o vaults en inglés. Y son, digamos, aquí hago un listado de como para qué son y para qué son. Bueno, pues son, en general es como para que inviertas ciertas cantidades de dinero importantes, pero en realidad puedes invertir muy poquito dinero, tanto como comprar una sola moneda. Eh, digamos, si esto tiene realmente sentido, pero la idea es que en estas bóvedas, que son eso, son bóvedas que atesoran el metal. Entonces tú entras a estos mercados, como hay páginas de internet, hacia el final de la presentación hay unos links que están disponibles, que van a estar disponibles para nuestros amigos, donde puedes entrar y ver qué quieres comprar. Lingotes, monedas, hay lingotes de determinado pesaje, hay desde 5 gramos, 10 gramos, 100 gramos, 1 kilo, 12.44 kilos, que ese es el lingote grandote que vimos en la primer lámina de toda la presentación. Cada lingote de esos, que es pequeño, en tamaño es pequeño, mide como 20 y tantos centímetros y como 8.7, una cosa así,
de alto, ese pesa 12.44 kilos. 400 onzas Troy es lo que tiene de metal puro. Metal 999 partes al millar. Es lo que tiene un lingote. Ahora, en estas páginas, claro. O sea, vale, un lingote de esos vale en el orden de 18, 19 millones de pesos. No, no, a ver, déjame ver. O sea, 400 onzas son $800,000 Sí, y $800,000 son en el orden de 18 millones de pesos. 1700, vamos a pensar 1750. A $1,750 la onza Troy, son $700,000 por... 22, 20, ¿te gusta? Sí, como 16 millones de pesos, una cosa así. En una cosa de este tamaño. En una cosa de ese tamaño. O sea, es impresionante, ¿no? Sí, sí, claro, es Un una objeto, concentración de valor o sea, extraordinario. un objeto pequeñitito que valga, qué sé yo, 15, 16 millones de pesos, bueno, es impresionante en sí mismo, ¿no? O sea, eh, casi no lo puedes creer, pero es así, ¿no? Por eso, claro, si tú lo puedes guardar, si vamos a pensar que tienes, un día se te ocurrió ir a tu bóveda y decirle a la empresa que te los guarda, al Bolt que te los guarda, dámelos, me los quiero llevar, son tuyos, te los puedes llevar. Así como si te presentaras en un banco y te abren una caja de seguridad, igualito, te llevas tus lingotes y los puedes guardar en una caja de seguridad, por ejemplo, en tu casa, o esconderlos, qué sé yo, donde, Hacer un hoyo en tu jardín, ¿no? donde creas que nadie lo va a O una pared encontrar, falsa. por ejemplo, ¿no? Donde consideres que nadie los va a encontrar y guardar ahí una enorme cantidad de dinero. O sea, podrías tener 40, 50 millones de pesos enterrados en tu jardín. Así, fácilmente, ¿verdad? Bueno, Eso es notable, ¿no? Bueno, es ok. notable. Ahora, hay algo interesante en estas bóvedas. Eh, la compra que hagas, ya sea de lingotes o de monedas, es sin intermediarios. Entonces, tú le compras directamente al comerciante, que además es bóveda. Cumple las dos funciones. Puedes abrir una cuenta desde internet, comprar en línea. Las bóvedas, la mayoría están en Suiza. También hay en Nueva York. Toronto es un buen destino. Y Singapur, bueno, pues está muy lejos de aquí, ¿no? Pero eventualmente también lo puedes hacer sin problemas, ¿no? Lo normal es que haya una comisión de cerca de un 1% por el valor de la transacción. Y claro, a la hora de comprar y vender, como cualquier otra divisa, tiene un valor de compra y un valor de venta, ¿no? Un bid y un ask. Eso funciona como cualquier otro mercado financiero, ¿no? Y bueno, hay una parte interesante, es que hay unos que te entregan con embarques, ¿no? Dentro de Estados Unidos, también fuera, pero ahí está limitado a las regulaciones de cada país. En el caso de México, pues no, tú Edgar Vaqueiro, o una empresa que se dedique así nada más a importar, no es tan fácil. Hay que obtener una serie de permisos especiales para poder importarlo, que básicamente obedece a cuestiones otra vez de lógica de política monetaria, ¿no? Que se piensa que esto puede tener un impacto en la economía, ¿no? La excesiva importación de metal se piensa que puede tener un impacto negativo en la economía. Es algo extraño, pero bueno. Y bueno, Podría ocurrir, ¿no? En caso de, si a todos nos entrara la moda de comprar metal,
Sí, si nos hicieran caso todos en este momento, claro. Podría ocurrir una devaluación del peso, ¿no? Exacto, Porque, exactamente. porque, bueno, ese metal se tiene que comprar con dólares. Con dólares, por supuesto. Y esos dólares saldrían del país y le pegarían a la paridad. Digo, Correcto. obviamente no va a suceder, pero vamos, técnicamente hablando, teóricamente hablando, si hubiera de repente un apetito furioso de la sociedad mexicana por protegerse perdón, no en dólares, en metales preciosos, oro específicamente, bueno, oro, bueno, la plata creo que es así, se consigue completamente localmente, ¿no? No, también el Pero oro. También incluso, México, bueno, hay muchas minas de oro, me parece, ¿no? México produce bastante oro. México produce más oro del que consume. México es un exportador de oro. México es un exportador de oro. Y de plata también, desde luego. Plata es mundialmente conocido, pero también somos superavitarios en oro, Ok, cobre. muy Entonces, bien. Ahora, ¿vas a hablar más de esto de las bóvedas o te puedo hacer otra no, a pregunta? ver, nada más comentar un poco de estas bóvedas. A ver, el servicio que te prestan por el hecho de tener ahí el metal es que los servicios de alta seguridad en la bóveda resulta que son subcontratados a empresas especiales que se dedican específicamente a la seguridad de bóvedas. En fin, es muy sofisticada la seguridad, como nos podemos imaginar. En una pequeña bóveda del tamaño de mi habitación se puede guardar una fortuna gigantesca, ¿no? Varios Por lo tanto, las miles de cajas de seguridad, millones. miles de millones. Por lo tanto, las bóvedas acumulan enormes valores. Por lo tanto, las condiciones de la seguridad son muy, muy especiales. Resulta que los lingotes que tú compres tienen un número de serie y además están numerados en inventario. Más aún, el lingote que compra, por ejemplo, el señor Edgar Vaqueiro, digamos, en Nueva York, está localizado en el pasillo tal, estante tal, nivel tal, fila tal. No hay más. O sea, está perfectamente localizado dónde está el lingote que te asignaron cuando lo compraste. O sea, ligado al número de serie. Por Es lo que caray, no, si me dicen imagínate que llego y me dicen, oiga, señor Vaqueiro, perdimos su lingote. No, bueno, No, no. O sea, decir que no hay hay. muertos es decir pocos. Claro. No, o sea, lo que te quiero decir es que no, esto además no está así nada más como como en la promesa, la nebulosa de que, por ejemplo, posees unas acciones de la empresa fulana de tal, ¿no? Y tienen el número y todo, y pues la promesa es que un día te las pueden pagar. Este, por ejemplo, si la empresa recompra las acciones, te las van a pagar. De acuerdo, pero esto es más como en la nebulosa, ¿no? Hasta que te presentes en la oficina y En un tiempo, hubo acción, las acciones eran, eran de eran papel, de papel, eran claro, documentos y documentos a había la gente vista. que se dedicaba a la compraventa de acciones, se apersonaba en las oficinas bueno, de las casas de bolsa, de los mercados financieros y movían movían las acciones, pero bueno, eso, el mundo digital lo quitó, ¿no? Lo Digamos, que las acciones tú, definitivamente están dentro del mundo de lo digital, pero bueno, esto por lo visto todavía sigue siendo el mundo de lo plenamente tangible, ¿no? Tengo esto, ¿no? Y está ubicado, aunque no lo tenga en mi mano, sé perfectamente en qué lugar físico, en qué estante, en qué repisa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco la idea que me estás diciendo, ¿no? exactamente, exactamente. Algo, bueno, aquí creo que, mira, por ejemplo, esta es una reproducción de una página que vende. La elegí porque está en español, en euros, y aquí te dice dónde está, ¿no? El cantón a donde está guardado, las características del lingote, peso de un kilogramo, las dimensiones, dice que está exento de IVA, por cierto,
y la característica del contrato es que la recompra está garantizada. Ellos te van a comprar. Si tú decides vender rápidamente, ellos te van a comprar, claro, con el spread. Y lo interesante es que el cantón donde está en Suiza, ¿no? Esta bóveda, Pump SA, está en Suiza. Aquí, en esta página, bueno, comprar oro online, un listado de precios para un determinado universo de productos que hay, en donde puedes comprar desde centenarios mexicanos hasta estas monedas bonitas canadienses que traen Los maples, ¿no? Se llaman. Los maples, exacto, que son muy, muy bonitas, muy atractivas. Yo he leído que existen, personalmente no conozco una. Oye, y eso me lleva a una pregunta, digamos, para el ahorrador, pues, dentro del territorio dentro de lo razonable, porque bueno, definitivamente no soy candidato a comprarme un lingote de 12, ¿de qué? 12 kilos, 12.44 kilos, dijiste. No, bueno. ¿Qué es mejor? O sea, comprar un lingotito que me dijiste que hay desde 5 gramos, 10 gramos, Sí. o las monedas. Yo diría que el ahorrador pequeño, como tú o como yo, nos podríamos decantar perfectamente por bien por lingotes de 5 gramos, 10 gramos, y acumulas, ¿no? Claro, son relativamente más caros a menor gramaje. Sí, ¿me explico? Te pagas un poco más. Pagas un poco más por el costo de manufactura, pero bueno, tampoco es mala idea. Básicamente pues, porque no te sobran $750,000 No, definitivamente no. para comprar uno de los grandotes, ¿no? No es mi mayor preocupación en este momento. Claro, no es la lógica. Ahora, también en el mundo de los pequeños ahorradores o los ahorradores pequeñitos como nosotros, las monedas son muy atractivas, muy, muy atractivas. Y también tienen un buen apetito de intercambio. Yo diría... ¿Cuál sería mejor, digamos, asumiendo que puedo comprar hay algunas, las monedas, sobre todo las conmemorativas. Perdón, te interrumpí. No, te decía, ¿cuál sería tu consejo? Digamos, tengo la posibilidad de escoger entre comprar un centenario o comprar lingotitos de 10 gramos. Bueno, no sé cuántos me alcance, ¿no? Pero bueno, vamos, a costos estoy igual. Ahora supongo que las monedas tienen, bueno, un precio adicional. Lo que sabemos que se llama prima. La expresión no les suena conocida a quienes nos ven, pero bueno. Cuando algo se compra con una prima es que se compra con un precio adicional a, ¿no? El ejemplo más claro que se me ocurre, tenis, ¿no? Zapatos de marcas, ¿no? Si tienen la marca de Michael Jordan, por ejemplo, pues son mucho, el mismo tenis cuesta mucho más, claro, que un tenis igual. Ese tenis tiene una prima sobre un zapato de características similares que no tenga este distintivo de esta marca, ¿no? Correcto. ¿Qué ocurre con las monedas? Supongo que sí hay una prima, ¿no? Hay una prima, existe una prima para las monedas, sobre todo hay monedas muy apreciadas como estos maples, son como muy, muy bonitas. También hay monedas austriacas, por ejemplo, que traen figuras de violines o de orquestas o de las conmemorativas de los 200 años de Mozart, hechas en oro. En fin, no es otra cosa que mercadeo, porque y debe ganar eso, ganarle un sobreprecio al metal, pero terminan por ser apreciadas. Es decir, terminan por tener algún mercado con el correr de los años. Entonces, es una buena
es una buena idea, ¿eh? No, ahora sí que ahí creo que depende un poco del carácter de cada inversor, de cada inversionista, ¿no? Si te gustan estos objetos, digamos, el objeto valor de que sea una moneda, son muy, muy bonitas. Hay monedas mucho, muy bonitas. Por ejemplo, conocí a una señora que era mi cliente, que tenía una colección de monedas de oro de los 52 estados de la Unión Americana. Ya son 52, eran 50, ¿qué le pasó? 50 o no sé, digo, De los que sean, no importa. 50 o lo que sea. El punto interesante es que era uno por estado y fue una colección hecha en un determinado año, ¿no? Entonces, claro, la colección en su conjunto representa, representa más dinero, ¿no? Que la, que la moneda, una moneda sola. O sea, puede haber también un sobreprecio a la hora de venderlo, transcurridos los años. Algo semejante a lo que ocurre con la filatelia, ¿no? Con los timbres, etcétera. Los timbres raros son muy caros, son muy apreciados. Adquiere un valor de colección, ¿no? Adición, el punto es, Exacto, ahí estarías cazando un valor de colección diferente del puro valor del metal. exacto, Hablando, exacto, hablando de metales preciosos, ¿no? exacto. Sí, lo mismo, a ver, lo mismo ocurre también en el mundo de la joyería. Pues vamos, no es lo mismo una joya de Bulgari, de la gran época de oro del cine de Hollywood, ¿no? Cuando Bulgari comenzó a vestir o adornar a las grandes estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor, no es lo mismo una joya así de Bulgari o de Harry Winston que una joya que compras aquí en cualquier centro comercial, ¿no? No vale lo mismo. Puede tener un La valor. misma cantidad de metal no tiene el mismo valor por el valor por el La que... cantidad de metal no tiene relevancia ahí, sino son otros los parámetros. Aunque está. Bueno, ahí estaría se abre otra idea para otra conversación de estas, ¿no? Sí, Que ahí ya no es el valor, lo que acabas de decir, la cantidad de metal es irrelevante, si lo interesante es el valor coleccionable, pero como eso, pues se me decía, de pronto me brinca, bueno, pues sé que hay gente que colecciona arte, ¿no? Arte es muy común, que bueno, relativamente común que la gente coleccione, filatelia, objetos raros, ¿no? Violines, bueno, instrumentos musicales de hace mucho tiempo. exacto, exacto. Bueno, no sé cuántas cosas se pueden coleccionar, infinidad de cosas, ¿no? Así es. Y bueno, aquí al final hay unos links de algunos brokers que son, les puse yo aquí tipo bóvedas, porque en realidad son bóvedas donde puedes comprar los lingotes y puedes comprar monedas y puedes hacer inversiones en los metales. Puedes comprar oro, plata, paladio, platino, en fin. Igual Ok. me parece bastante. ¿Quieres acercarte a comprarle a alguien? Bueno, pues aquí están estos, ¿no? Básicamente ese es el asunto. Y existen estas bóvedas. La parte. Sí, pues, no vayamos a mandar a alguien a algún camino ahí medio complicado. Oye, una pregunta para finalizar esto. O sea, por ejemplo, en México, simplemente para comprar las monedas nacionales, el Centenario, el Hidalgo, estas cosas similares, ¿a dónde va uno, eh? En el centro, en el centro de la ciudad, también en los bancos suelen ofrecer eh, centenarios, hidalgos, como dices, incluso pesos maximilianos también en oro, también llegan a ofrecerlos, pero básicamente en el centro de la ciudad hay unos comercios especializados que se dedican a la compra-venta de este tipo de objetos. Lo que se acostumbra es que tú te acercas a un comercio de esta naturaleza y ves las características en un libro,
que se publica año con año, ves las características de cada cosa, o de lo que te interesa, o de lo que te están mostrando para comprar, y luego lo contrastas con un precio internacional. En alguna de estas, en alguna de estas páginas, lo puedes contrastar y ya tomar una decisión de si lo compras o no lo compras. ¿Y cómo podría yo hacer una estimación medianamente razonable de, vamos, me apersono en la calle de Madero, me encuentro un comercio que se dedica al compraventa de metales, les pido que me vendan un hidalgo, una moneda de estas, ¿no? ¿Qué hago para saber si es de veras? Porque, bueno, mi intuición primera es que me van a dar gato por liebre. Si le busco, después cuando la cheque voy a ver que dice Made in China, ¿no? No, bueno, a ver, ahí lo primero es que lo aconsejable es, al igual que en casi todos los temas, bueno, si tú vendes seguros, bueno, si a mí me preguntaran, oye, ¿con quién puedo comprar un seguro? Yo diría Edgar Vaqueiro. Sería mi primera opción. Y vamos, tienes que acercarte con alguien que te ayude un poco a inclusive a observar el metal, ¿no? Claro, dices bien, me pueden dar gato por liebre, claro. En general, lo que ocurre es que la moneda suele venir en un pequeño plástico, guardada, perfectamente bien sellada, la abren, la sellan de nuevo y le ponen un sellito de garantía, ¿no? La cierran y le ponen un sellito de garantía de que lo que te están vendiendo es cierto y es correcto. Acto seguido, yo diría que uno les puede exigir una prueba de rayos X, por ejemplo, ¿no? Sobre la autenticidad del metal. Que eso existe. Ok, para ver que sea sólido, que sea macizo. Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, va a descubrir uno que es una lata ahí, por dentro dice Made in China. no, bueno, claro, claro. Por ejemplo, yo con los anillos, las joyas, suelo ofrecer la prueba de rayos X sobre la autenticidad del metal. Tomo una fotografía y luego le tomamos una fotografía con los rayos X, sale en la imagen, y sale el peso y sale exactamente igual, ¿no? En peso y en características, de tal manera que el cliente tiene seguridad de lo que está comprando, ¿no? Ok, bueno. Es eso. Pues muy interesante. Yo sí al menos aprendí mucho el día de hoy de cosas que no sabía. Pues eso espero. Pues es el sentido de estas pláticas de cuarentena. Estamos tratando de aprender algo mientras el virus nos tiene aislados, ¿no? Aislados Así y es. socialmente distanciados. Pepe, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por preparar De nada. esto para los que nos vean. Y bueno, pues ya saben, como terminan siempre estas pláticas, síganos en nuestro canal de YouTube, denos like, regístrense. Esta información es o sea, la intención de esto es que se divulgue, ¿no? Nuestro esfuerzo porque aprendamos todos algo mientras ocurre esta situación de la pandemia y las cosas vuelven a la normalidad. Y bueno, la verdad es que decir que lo hemos disfrutado, entonces seguramente en cuanto a ahora que las cosas se normalicen, pues seguiremos haciendo algo similar. Creo que estamos aportando algo interesante en el sentido de crear una cultura financiera de muchos temas, tocando, así que acercándonos a cosas puntuales. Pepe, muchas gracias, excelente tarde y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.